tu internet de inmediato y en todo el país? Ingresa a www.telecablecr.com. Llena el formulario con tus datos personales. Una vez enviado el formulario, te diremos cuánto podrás subir tu velocidad. Y así de fácil estarás volando con nosotros. ¿Y vos? ¿Qué esperas para pasarte? A continuación, estás en sintonía de Ticavisión. En Telecable estamos volando. Aumentamos tu velocidad de internet de inmediato y en todo el país. Ingresa a www.telecablecr.com y solicita el cambio. Si no sos cliente, pasate ya al 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Aplican condiciones. Muy buenas noches, estimados televidentes. Gracias por estar nuevamente en Ticavisión, que se transmite en señal abierta en el canal 52 y en señal de Telecable en el canal 213. Estamos esta noche con el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rafael Solís Cerda, con quien tendremos una amplia conversación en la entrevista de hoy. Muy buenas noches, Rafael. Un placer que estés con nosotros este día. Gracias, Roberto. Buenas noches. Gracias por la invitación a tu programa. Al contrario, te agradecemos pues que te hayas tomado la molestia de estar con nosotros. Hay varios temas sobre los que queremos conversar. Obviamente de que sabemos, digamos, que no todas las preguntas que podamos hacer van a ser contestadas porque pues entendemos las razones obvias razones de seguridad y no quiero tampoco abusar de tu presencia aquí. Sin embargo, me interesa tocar algunos temas. La primera parte del segmento, primero vamos a tratar sobre algunos temas que tienen que ver con el aspecto militar. En una entrevista reciente hablabas de que habían ingresado cubanos cuando se dio aquel famoso incidente del apagón en el aeropuerto de Las Mercedes. Mucha gente decía y dice que ese era el momento en que entraron francotiradores cubanos, que después... cubanos que están distribuyéndose en distintos lugares del país, probablemente previendo un alzamiento generalizado para el primer aniversario de la insurrección cívica ciudadana de abril, aunque las otras especulaciones, porque todo esto se maneja a nivel de especulaciones, es que Daniel no estaría confiando mucho en los mandos policiales. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, realmente también vos y yo estamos aquí en Costa Rica, de alguna forma hemos oído esa información. Esta reunión fue convocada, creo yo, para efectos de una de las celebraciones, ¿no?, del grupo del Caribe que ha estado respaldado por Venezuela y del que Nicaragua forma parte, y era un aniversario más. Pero sí he visto en las redes sociales que a la par del presidente de Cuba también llegó personal cubano, pues de ese carácter policial. Creo que también existe una especulación sobre ese tema, que
habría que investigar. Después sacaron una fila de personas ahí cerca de la policía que dijeron que eran cubanos que estaban prestos pues a integrarse a las fuerzas policiales. Yo creo que todo esto debiera ser objeto de comprobación, pues, de una investigación más a fondo, pues. No estoy seguro si dentro de los mandos policiales tampoco haya o no una fractura, pues a estas alturas, como se dice, pues sí han tenido una posición de respaldo pues al gobierno. Han habido casos efectivamente de policías que decidieron no cumplir las órdenes que se les dieron y algunos se fueron, otros fueron capturados y después vos sabés lo que les ocurrió. En otros casos lograron salir del país, etcétera. No puede juzgar en su totalidad pues a la policía. Hubo casos en que se integró, como lo aceptó en una entrevista el propio jefe de la policía, pues a policías voluntarios, que otro tema de discusión que habrá que ver en su momento a propósito del desarme y de la ley de desarme, pues el carácter del policía voluntario de Nicaragua y esa pretendida equiparación pues que se pueda querer hacer del policía voluntario con el paramilitar, pues, o el parapolicial, como le han dicho, ¿no? Porque hasta donde yo supe, pues, las funciones de los policías voluntarios conforme la ley eran otras, pues no eran de naturaleza similar a las de la policía, pues, incluso desde el mismo hecho que no tenían armas, pues, regulares, etcétera, pues, sino eran una fuerza en los barrios más que todo para asuntos del orden público y de carácter hasta menor, pues no eran propiamente policías de línea, pues, que tuvieran facultades de hacer lo que se llama la detención infragante, que es la única que permite la ley, pues, sin orden judicial, cuando alguien está cometiendo un delito y ponerlo después a la orden del juez. Pero que hubo fuerzas, digamos, que respaldaron a la Policía Nacional, sí aparece en una serie de videos en las redes sociales y todavía hace poco, pues, en algunas de las protestas aparece no solo la policía o los antimotines, sino también los llamados, pues, paramilitares con su capucha y con armas de guerra, por lo cual es algo que quedó establecido en el acuerdo del viernes pasado y se debiera de ver cómo, aprovechando esta situación que se da de interrupción temporal del diálogo, poner en orden, pues no sé si a través de una ley de desarme o de una fuerza especial que llegara a Nicaragua, como fue el caso de la CIA Povea en los años 90 y 91, de manera que quede totalmente desarmado, pues que ya desaparezcan las fuerzas paramilitares en el país. Eso me lleva a una pregunta en relación a este tema de los paramilitares, porque va a ser un tema muy espinoso. El hecho de que, en primer lugar, el comandante Ortega haya planteado inicialmente de que eran fuerzas que eran financiadas por la CIA, después por el narcotráfico, por el crimen organizado, después por el MRS, incluso hasta el PLC salió bailando ahí, para posteriormente ubicarlos como policías voluntarios. Inmediatamente después, Francisco Díaz, el primer comisionado, los asume, que eran policías voluntarios, inclusive que algunos eran policías profesionales con pasamontaña. Eso genera la pregunta de que si la policía está siendo sacrificada a la hora de un proceso de justicia, de depuración, etcétera, etcétera. Pero en el tema de los paramilitares, prácticamente un mes antes de las operaciones limpieza, se conformó una estructura a nivel nacional que estaba encabezada por Eden Pastora, estaba Raúl Venerio, estaba Leopoldo Rivas Alfaro, todos comandantes guerrilleros. En un video, Eden Pastora señala directamente al comandante Daniel Ortega, que es el que le da la orden
eso involucra a Daniel Ortega en todos los crímenes cometidos por estas fuerzas paramilitares. Bueno, realmente el video que sacaron de Edén, que lo vimos vos y yo, pues que circuló por todos lados, efectivamente es una declaración que no entiendo cómo alguien con la experiencia pues de Edén Pastora la pudo haber dado así, con esa firmeza, pues como que recibió una orden del presidente. Pues si efectivamente puede significar, como decís vos, pues la apertura de otro tipo de proceso judicial en el futuro, pues, pero que lo dijo, sí, efectivamente lo dijo. Pues hay quienes dicen que obedece también a querer demostrar, pues, de parte de él, pues, que él es de esas personas leales, pues, y que fue, digamos, una orden que estaba cumpliendo, pues, pero a mí me impactó que efectivamente apareciera dando ese tipo de declaración, pues, sinceramente, porque lo he conocido, pues, lo había conocido antes de estar en el Frente Interno. Yo lo he conocido en el Frente Sur, y hay una persona mayor de 80 años probablemente que estaba incluso fuera, pues, de las actividades militares, estaba más que todo dedicado a la cuestión del dragado del río San Juan, pues, pero fue impactante la declaración que él dio, pues, ahí en esa entrevista, que había sido una orden del presidente y que él se había limitado a cumplirla, pues. No pudiera emitir un juicio sobre Edén hasta tanto no se haga también, pues, una investigación a fondo del contexto en que dio su declaración, se nombre una comisión de la verdad bastante completa y se le cite también a declarar, pues, un poco por mi calidad, que fui magistrado 20 años, ese tipo de cosas tenés que verlas, pues, en el contexto en que se produjeron, pero sí fue impactante, pues, que él diera una declaración de esa naturaleza. Pues creo yo que si lo hizo y aparece, pues, en la televisión, le da credibilidad, pues, puesto que son sus propias palabras las que salen ahí reproduciendo. Establece una cadena de mando. Sí, después digo hay una que estructura departamental. Sí, algo de eso. Se puso a hablar de todo eso, porque son temas, sinceramente yo no los manejo porque no estuve participando en ellos, pues estaba en el Poder Judicial, y entre México y el Poder Judicial, pues estuve, pero no tuve que ver, pues, con o sea, que estaba retirado del ejército desde hace más de 20 años, pues. Sin embargo, hay que estudiar a fondo la entrevista de las declaraciones de él. Yo creo que a lo mejor hasta le llamaron la atención por haber salido con semejante declaración, pues, porque fue impactante que él apareciera diciendo eso, efectivamente, pues. Sinceramente te lo digo. El presidente Ortega, ¿no? Claro que sí. Bien, vamos a nuestro primer corte comercial para entrar a otro segmento ya de carácter más político. Y cumplimos con nuestros patrocinadores. En Telecable estamos volando. Aumentamos tu velocidad de internet de inmediato y en todo el país. Ingresa a www.telecablecr.com y solicita el cambio. Si no sos cliente, pasate ya al 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Aplican condiciones. ¿Sabías que en Telecable aumentamos la velocidad de tu internet de inmediato y en todo el país? Ingresa a www.telecablecr.com. Llena el formulario con tus datos personales. Una vez enviado el formulario, te diremos cuánto podrás subir
tu velocidad. Y así de fácil estarás volando con nosotros. ¿Y vos? ¿Qué esperas para pasarte? Living Lounge, alquiler de mobiliario para eventos. Arte Vinil, impresión en pequeño y gran formato, microperforado, vinil adhesivo, blacklight, gráfica de piso, banner, zoom blasting. Estamos frente a la antigua aduana, barrio La California, calle 23. Llámenos al 7278-0535 o al 4700-2182. Somos Arte Vinil. Gracias por continuar con nosotros en Tica Visión. Estamos con el doctor Rafael Solís Cerda, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Rafael, hay un problema que se viene manejando a nivel de la OEA en el caso de las elecciones del 2011, en los cuales plantean de que el comandante Ortega hizo fraude electoral para ganar ese proceso electoral, lo cual tendría algunas consecuencias jurídicas en eventuales procesos electorales futuros, sobre todo ahora que se está hablando de adelantos de elecciones, y invalidaría esto la participación de Daniel Ortega en estos procesos eventuales. Bueno, yo lo que recuerdo que se planteó, digamos, en el 2011 y después hubo algo en la siguiente del 2016 y aún en las municipales del 2017 con relación a esas situaciones de irregularidades o fraudes electorales. Lo que no recuerdo, para serte sincero, es si después hubo una resolución final. Sí recuerdo que se admitió en la OEA como un tema de discusión, lo presentaron algunos partidos políticos y lo presentaron algunas personalidades también de derechos humanos, etcétera, y ahí quedó, pues, son procesos probablemente largos de discusión en las estructuras de la OEA como poder llegar a una determinación, pues, que efectivamente hubo y mandarlo después a la Comisión o a la Corte, en su caso, pues, a la Comisión Interamericana o a la Corte Interamericana. Si lo van a retomar o no, es otra pregunta que está en el aire, pues. Sí. Hay quienes han planteado que hasta ahora, digamos, la discusión que se ha dado ha sido más que todo sobre las actuaciones del 2018 y las violaciones de los derechos humanos, pues. Pero no quiere decir que no se retomen temas que tienen que ver con situaciones anteriores, pues. Incluso la comisión que quedó firmada el viernes es bilateral solamente del gobierno y de la OEA, pues, para hacer la nueva ley electoral, y habrá que, una vez que se retome el tema, pues, cuando se reanude el diálogo, ver si se va a integrar o no a delegados de la Alianza Cívica, y probablemente vuelvan también a considerar el tema que vos me estás planteando, pues, de antecedentes que se habían dado en elecciones anteriores. Aunque no haya habido una resolución final, pues, sobre eso, sí son temas que ahí están, pues, que están pendientes, y que parte de la recomendación o de lo que debiera ser la nueva ley electoral, pues, implicaría una depuración total de la estructura del Consejo Supremo, desde la instancia superior hasta las instancias departamentales, municipales, de la Junta, etcétera, y el mismo personal, pues, interior del Consejo, pues, a nivel administrativo, de manera que sí tengan credibilidad las elecciones que se den en el futuro, pues, aparte de que debe haber también observadores nacionales e internacionales. Es algo que creo yo que la OEA sí lo va a tomar con seriedad, y también tengo la impresión que va a estar muy encima de ello, ¿no? El Consejo Permanente, el Grupo de Lima, el propio Secretario General Almagro, que no va a ser solo una cuestión técnica, pues, sino que va a tener también un contenido
político y por supuesto jurídico, pues, pero no estrictamente técnico, pues, puesto que es algo que en Nicaragua ya para el futuro debe de quedar solucionado, pues no pueden quedar puertas abiertas para que se puedan dar fraudes o irregularidades en elecciones futuras, pues, porque volveríamos de nuevo otra vez para atrás, pues. ¿Es posible una salida constitucional a esta crisis? Yo siempre creo que es posible. A mi criterio, la Constitución permite perfectamente bien el adelanto de las elecciones, como hicimos en el 89. No es cierto que sea inconstitucional adelantarla, eso no es cierto. Hay artículos de la Constitución que te lo dejan abierto, que es una posibilidad. Claro, tenés que hacerla en 2 periodos, pues. Puedes dividir este año legislativo con una reforma a la ley orgánica en 2 periodos, pues sencillamente, como es ley orgánica que es de segundo nivel, pues no necesitas tocar la Constitución, un periodo que termina el 15 de julio y otro el 15 de diciembre y hace los 2 periodos, si la querés hacer tan rápido, pues digamos enero, febrero. Si la querés hacer en el 2020, en determinado momento, pues puedes hacer la primera reforma en este año y la segunda el 10 de enero, pues del próximo año y arrancar ya con la campaña, con la inscripción de partidos y todos los movimientos electorales. El tema hasta ahora es que hasta el día de hoy, pues, el gobierno mantiene una posición inflexible sobre el adelanto de las elecciones y eso es algo que lo dejaron ayer bien claro, pues. No sé si en los próximos días, en las próximas semanas o en los próximos meses habrá un cambio de posición del gobierno, pues yo creo que debiera de cambiar posición y acceder al adelanto de las elecciones. No me estoy amarrando ni me estoy cerrando, pues, a lo que escribí un artículo que debieran ser en marzo, que a mí me parecía que era suficiente tiempo que todo estuviera listo para marzo. Incluso que todos los cambios y las nuevas leyes estuvieran listas en septiembre, octubre, de manera que la campaña pues pudiera dilatar 3, 4 meses. Pero sí, el tema en sí del adelanto, como depende de ambas partes, pues, y después tenés que llevarlo a la Asamblea Nacional, aunque la alianza haya dicho que debieran ser en el primer trimestre, pues, a más tardar en marzo, si el gobierno las planteara para los próximos meses, yo creo que también debiera ser un tema de discusión con una mentalidad abierta, pues, de manera que sí se dé el adelanto, aunque todavía no se precise en qué mes serían, pues. Lo que no puede la alianza, y ya lo ha dicho muy claro, pues, y sería un craso error político, pues, aceptar que las elecciones se hagan en noviembre del 2021, pues, porque esa es la posición del gobierno y esa posición ellos han insistido que es inaceptable, pues. Entonces creo yo que el año en el que se deben de hacer las elecciones es el 2020 y para eso la Constitución lo permite perfectamente bien. Además que ya hay un antecedente. Además que ya hay un antecedente del adelanto que fue de 9 meses, pues. De 9 meses. Fue largo, pues, fue bastante, 9 meses. Ahora, nosotros conocemos el estilo de negociar de Daniel Ortega. ¿No estará en el estira y encoge para intercambiar adelanto de elecciones por amnistía? Ese es otro tema que se ha discutido, Roberto, tanto que hay una gran cantidad de personas que creen eso, que efectivamente, como son los 2 temas que faltan además, el tema de la justicia y el tema de las elecciones, que pudiera ser que en su momento planteara eso, pues bueno, voy a acceder que las elecciones se adelanten, pero aquí tiene que aprobarse una ley de amnistía general, pues, que cubriría a unos y a otros, pues, porque también hubo algunos hechos deplorables, pues, de parte de los autoconvocados, pues, o de los azul y blancos, pues. Claro que no comparado en número a los que realizaron las otras fuerzas, ¿no? Sin embargo, es una posibilidad. Creo que se ha ido descartando por la gran cantidad de personas, digamos, el consenso de opinión pública que se ha generado en el país en contra de la amnistía es de tal naturaleza que difícilmente se podrá aceptar, pues, por parte de la alianza ese tipo de negociación, pues, adelanto de elecciones a favor de la amnistía. En un principio sentía yo que platicando con algunos
empresarios y otras personas te decían, bueno, pero lo importante es lo de los presos y lo de las elecciones, pues ya la cuestión de la justicia y lo de la amnistía es algo que no es tan importante, lo cual no es cierto, es tan importante como los otros dos temas, pues. Entonces, a la hora de discutir esto, el gobierno ayer hizo un planteamiento de ampliar una comisión que ya existe, pues, de la verdad, con una serie de instituciones del Estado. Por supuesto, la alianza lo rechazó, todavía no ha dado a conocer públicamente el propio. Se debiera de crear una comisión de la verdad sólida, fuerte, como en el caso de Colombia, con actores internacionales que supervisen todo, digamos, la investigación, que pudieran integrarse o no miembros de la actual Comisión de la Verdad o miembros nuevos de la comisión, pero que tenga una credibilidad con personas de prestigio, con experiencia suficiente y que sean vinculadas, pues, a Naciones Unidas, a la OEA, a qué sé yo, a instituciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, etcétera, que sean personalidades o ex premios Nobel de la Paz, expresidentes, etcétera, que le den credibilidad al trabajo que tenga que hacer esa comisión, porque en la primera parte sí estoy de acuerdo que debiera de ampliarse el trabajo investigativo que hizo el grupo de expertos internacionales a una comisión de la verdad que reúna toda la información y la pueda presentar después a una fiscalía especial, que sea la que se encargue. Sí, la fiscalía también, como se hizo en Guatemala. Acuérdate, la fiscalía de Guatemala era una fiscalía muy especial, pues, creada por Naciones Unidas en un convenio con uno de los gobiernos anteriores, que ahora la están cerrando, pues, la famosa CICIG, pero bueno, en Nicaragua poder crear una fiscalía especial también con expertos internacionales de la cual pueda o no puede formar parte la fiscalía, pero no lo puede llevar a cabo el trabajo la fiscalía, pues, en sí, pues, la Fiscalía General de la República. Tendría que haber una fiscalía especial que se encargue después, en base al informe, de presentar las acusaciones. Incluso los tribunales, se pueden crear tribunales de paz, como hicieron los colombianos, pues, para juzgar a estas personas, ver los distintos casos, pues, porque en los casos de combate efectivamente se diluye la responsabilidad. Uno no puede saber en un combate quién mató a quién, pues, ¿entendés? Como en el 78, en el 79, pues, que fueron situaciones diferentes, o incluso en la época de la guerra, pues tampoco hubo ese tipo de comisión, sino lo que se buscaba era el desarme de la contra, pues, no enjuiciar a la contra, pues, y eso se descartó. Pero sí que se desarmara, pues, se creó el organismo de la CIAP-OEA para proceder al desarme. Aquí sí tenés que diferenciar los casos en que pudo haber habido muertos producto de combate, pues, entre una fuerza y otra, pero en buena parte, pues, se trató de una protesta cívica, pues, y en la gran mayoría del país, en los lugares incluso donde estaban los tranques, eran personas o que estaban con armas muy rudimentarias, ¿me entendés? Llamadas caseras, pues, el tipo de mortero que usaron, etcétera, o desarmadas incluso, pues, y la otra fuerza sí tenían armas desproporcionadas, pues. Vos has visto los informes sobre las armas que se han presentado, que son armas de guerra, pues, y que habrá que también llegar a fondo de dónde llegaron esas armas, quién se las suministró a estos grupos, etcétera, pues. Pero ahí los colombianos lo que hicieron fue en estos tribunales determinar los casos en los que las personas voluntariamente, porque se citaban a los familiares de los fallecidos, había casos en que se declaraban culpables de entrada, y eso hacía que la pena se redujera, cumplieran la misma, a veces incluso antes del cumplimiento podían estar libres con libertad condicional. Cada caso es particular, pues. En Colombia fueron 50 años de guerra y estuvieron involucrados no solo la FARC, pues, sino también las autofuerzas convocadas de la derecha, ¿te acordás? Y los narcotraficantes, ya ni digamos, pues. Entonces era un proceso mucho más complejo, tomó más años, y al final se logró, por lo menos, bueno, está pendiente con el ELN todavía, pero sí se logró con la FARC y con otras agrupaciones. Uno de ellos fue candidato a la presidencia de la República, incluso Petra. En Nicaragua, este va a ser un proceso que debiera de quedar establecida las bases en el acuerdo, porque por el tiempo es obvio que no puede concluirlo en 1 o 2 meses.
pero sí dejar establecido las bases, los criterios y los procedimientos a seguir para que no haya impunidad, al margen, digamos, que efectivamente consideré la justicia restaurativa y consideré también las indemnizaciones a familiares de las personas que fallecieron, la responsabilidad del Estado, si la hay, pues, o de funcionarios del Estado en estos crímenes, etcétera. Tenés que dejarlo establecido de una manera tal que no se preste, pues, a una impunidad, ¿me entendés? Que el tema de la justicia quede por lo menos sujeto también a una supervisión de garantes internacionales, pues, que otro de los temas a discusión a donde el gobierno también se ha cerrado mucho, pues, que no quiere aceptar garantes internacionales, ni siquiera en el punto 2, pues, que ya aprobaron, que es el de la restitución de los derechos y garantías, pues. Se habla mucho de justicia transicional. Lo que vemos en la calle es que la gente no quiere esperar tanto tiempo para que se haga justicia por sus muertos, lo cual acarrea otro problema, que es los deseos de justicia por mano propia. Sí, es un problema grave. El país se ha polarizado como nunca, te digo. Pues yo que tuvimos, pues, que fuimos combatientes y estuvimos combatiendo a la dictadura, sabemos que esa polarización que sí hubo, pues, en contra de Somoza y después, incluso en la época de la guerra, pues, entre la contra y los sandinistas, no se ha visto en los niveles que se está viendo actualmente, pues, en Nicaragua, pues. Hay que, con el debido respeto, pues, a los familiares, a las madres de los muertos, bueno, a todos los familiares de los presos políticos, etcétera, ir tratando de hacer unas campañas educativas en ese sentido, pues, que vos decís, pues, que no es la solución al país que la gente se tome la justicia por sus propias manos, pues, y que ahora digan, bueno, ahora nosotros vamos a hacer lo que hicieron ellos, pues, porque si no el país nunca saldría de este ciclo, pues, porque después, entonces, aunque el Frente pierde las elecciones, siempre van a quedar grupos radicales que van a ir a hacer lo mismo, pues, con otras personas, ¿no? Y el país nunca va a entrar a un proceso de paz y de reconciliación, que es la idea de uno y de otro, pues. Sin embargo, tiene que haber justicia, eso es clarísimo, pues, pero no tomada por su propia mano, pues, como hubo casos, pues, que se dieron durante los meses de abril hasta julio, pues, que vos sabés que hubo justicia tomada por las propias manos, pues, de quienes estaban confrontados. Creo yo que ese es un tema bien importante. Hay que requerir el apoyo de la iglesia, tanto la católica, la iglesia evangélica, las personalidades más connotadas del país, quienes están en la mesa del diálogo y qué sé yo, pues, los organismos internacionales que lleguen de garante, pues, a tratar de darle seguridad a la población que va a haber justicia y que no es la forma de solucionarlo, pues. El problema en Nicaragua, volviendo a un ciclo de violencia en la que la gente se toma la justicia por sus propias manos, pues, creo yo que no le daría eso paz y tranquilidad, pues, al país, pues, si esto siguiera de una manera indefinida. Pero va a tomar tiempo, porque la polarización es tal que el gobierno tiene que dar muestras de tolerancia en todo el ejercicio de estos derechos que se aprobaron el viernes pasado, pues, para que eso permita también ir bajando un poco, digamos, la polarización que hay y el odio, pues, hacia algunos sectores vinculados con el gobierno, como también hay odio de sandinistas que perdieron familiares en contra de los azul y blancos, pues, ha quedado también, vos lo ves en las redes sociales de uno y de otro, pues. Es un trabajo largo que va a tomar tiempo, no va a ser tan fácil, y creo yo que todos debemos de involucrarnos en ese mensaje, pues, de manera tal que no caiga el país en una espiral de violencia, pues, a la hora que se firme y se implementen los acuerdos, pues, y se comiencen a implementar los acuerdos. Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial. Sin embargo, vamos a dejar planteada la pregunta en el caso de todo este proceso de justicia, en el caso de la policía que ha asumido a los paramilitares.
quién podría llevar a cabo el proceso de depuración, de desarme, porque ahí hay otro nudo gordiano también, ¿verdad? Vamos a cumplir con nuestros patrocinadores, volvemos luego de nuestro segundo corte comercial. No hay opresor que no caiga cuando su pueblo se levanta y se revela. Vivir es morir cuando luchan por tu país. Nicaragua. Alianza de Autoconvocados del Sur de California, Albarro Foundation, Nicaragua Libre en Los Ángeles, Nicas por la Democracia, te invitan a la gran marcha por Nicaragua, unidos, conmemorando el despertar de un pueblo sediento de paz, libertad y justicia, por nuestros héroes caídos, por nuestros presos políticos, por una Nicaragua libre. Sábado 20 de abril, todos a marchar desde Pershing Square hasta el Centro Cívico de Los Ángeles. Vamos todos a cantar el canto de libertad, que es nuestro derecho de vida defender. ¡Jamás será vencido! Gracias por continuar con nosotros. En Ticavisión estamos con el doctor Rafael Solís Cerda, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Hay un problema serio, enorme, que se viene al país, asumiendo de que todos estos procesos van a continuar, las negociaciones, los acuerdos, y que va a haber voluntad política para resolver esta crisis. El problema es la policía y los paramilitares que fueron absorbidos por la policía como policía voluntario, que obviamente ha sido jurídicamente hablando un disparate completo. Pero bueno, hay una cantidad enorme de gente que estuvo en la operación limpieza, que han estado involucrados en crímenes en contra de la población civil, pero que están dentro de la policía. La policía tiene que entrar en un proceso de depuración, en un proceso de reestructuración, pero la pregunta del millón es ¿quién va a hacer esto? ¿Y cómo va a hacerse? Es que esa es la pregunta del millón, porque efectivamente se debiera de ir haciendo, se debiera comenzar a hacerse, pues, para darle confianza a la población. Es más, la policía ya debiera de dejar de salir a las calles, pues, a reprimir, ¿me entendés?, con sus fuerzas antimotines, etcétera, ir creando ya un clima poco a poco de distensión, pero eso no quita el hecho de lo que vos señalás, pues, de las depuraciones que hay que hacer en la policía, de las reestructuraciones, de los cambios, etcétera, pues que es un problema mucho más complejo, que aunque se dejen establecidos parámetros, todavía no conocemos la propuesta, pues, de la Alianza Cívica sobre ese tema. El gobierno incluye a la policía como institución en la nueva comisión de la verdad que proponen para el tema de la justicia, que no deja de haber sido criticado, pues, por muchas personas desde el día de ayer, porque dicen cómo va a estar la policía en una comisión cuando ellos fueron parte casualmente del problema, pues. Pero sí tenés que ir buscando la forma de solucionarlo, pues. Hay quienes creen lo mismo, pues, que debieran de buscarse garantes internacionales con experiencia en lo que fueron antes las fuerzas de paz de las Naciones Unidas o de la OEA, que llegaran a realizar este trabajo y a determinar también esas responsabilidades. En algunos casos pueden pasar a retiro mientras se hacen los procesos, pues, si fueran los casos, ¿no?, contra algunos jefes que pudieran estar involucrados en estas situaciones y que tenían, pues, niveles de responsabilidad de comisionados, etcétera.
pero es un problema también porque ahí hay una verticalidad en el mando, pues que de alguna forma hace el problema más complejo todavía, pues. Y si a eso le sumas la integración de los paramilitares a esta fuerza, a donde tenés que ir estableciendo cuáles fueron efectivamente los mandos que se crearon en estos niveles y la participación de ellos, pues, que en la mayoría de los casos andaban cubiertos o no fue posible, pues, identificarlos, ¿no? Pero se podría tener en los mandos ya de ejecución, te digo, ya pues ya directo, pues no en los mandos de autores intelectuales, pues, sino de los materiales propiamente, pues. Pero tenemos fechas de incorporación. Sí, poder reunir algunos elementos, efectivamente, poder comprobarlo con documentos y poder comprobarlo con testificales y comenzar un proceso, pues, en ese sentido, ¿no? De investigación, de depuración, de reestructuración. Pero yo creo que la base y lo que debiera ser el acuerdo general es a lo más que se puede llegar. Pues no veo a este gobierno, pues, antes de unas elecciones metiéndose a ese tema, pues, porque obviamente le puede generar una serie de situaciones a lo interno, pues, que le complicaría la situación. Creo que se puede comenzar estableciendo los parámetros, estableciendo los criterios que se van a seguir, quiénes van a ser los garantes internacionales. El nuevo gobierno tendrá que continuar con el trabajo y profundizarlo, pues, y concluirlo, pues, con una reestructuración de los mandos y con unas conclusiones, pues, sobre la delimitación de las responsabilidades. Pero no veo que sea este gobierno el que lo lleve a cabo, pues. No obstante, vaya a formar parte del acuerdo final, pues, por lo menos los criterios, pues, y algunas líneas, algunos parámetros generales sobre eso, pues. En Nicaragua, por ejemplo, ya debe quedar expresamente establecida, pues, y para siempre, pues, la prohibición, que era un fenómeno que no lo conocíamos, pues, lo conocimos un poco con la Mano Blanca en la época de Somoza. ¿Te acuerdas que había aquellos grupos que eran muy reducidos, pues, que apoyaban a la Guardia? La OSN. Sí, que eran más de la seguridad, efectivamente, que eran civiles que actuaban, pues, con impunidad y pertenecían a la Mano Blanca o a organizaciones de la seguridad. O del Partido Liberal incluso, pues, que le dan facultades de asesinar a aquellos AMROCs, a sandinistas, los AMROCs, efectivamente, etcétera. Pero la dimensión, digamos, y el volumen de esa época, pues, con relación al de ahora no tiene comparación, pues. De hecho, ni en Guatemala. Ni en Guatemala, el fenómeno del paramilitarismo no se vivió en Guatemala. De hecho, ni en Guatemala lo tuvo. Solo Colombia es el referente. Solo Colombia es el único a donde sí fueron miles los que se incorporaron a estas fuerzas. En Nicaragua creo yo que ese fenómeno debe quedar no solo eliminado totalmente, pues, por las leyes de la Constitución misma, reiterar, pues, que la única fuerza armada es el ejército con armas de guerra, efectivamente, para defender la soberanía del país, y la policía con las armas que le corresponden, pues, para defender el orden público, pues, y que no haya alteraciones al orden público. Pero tiene que haber una voluntad política, pues, además de la ley, además del acuerdo, además del convenio que se firme con el organismo que se determine, pues, de la OEA, de Naciones Unidas. En los acuerdos tiene que haber una voluntad política del gobierno, efectivamente, de implementarlo, pues, y lo puede comenzar a implementar en las cosas más pequeñas, pues, que están más a lo inmediato, pues, en el sentido que se logre avanzar en ese proceso, pues, porque ahorita lo que ocurre es al revés, pues, la gente está aterrorizada, pues, cuando ve Managua totalmente militarizada, pues, por fuerzas especiales, pues, de la policía, pues. Entonces eso lo que hace es agravar más el problema en vez de ir desmontándolo, pues. Si tenés que ir creando de nuevo una desmilitarización, digamos, de la situación para que eso te permita avanzar en el futuro a un acuerdo, porque la policía siempre va a ser necesaria, pues, siempre van a haber ladrones, siempre, pues, tendrá que haber una fuerza de orden público, pues, que
que se encargue de capturarlo, pues, y de ponerlo a la orden de las autoridades judiciales. Pero tenés que ir creando las condiciones que te permiten la creación de esa nueva Policía Nacional, pues. Pero la creación del paramilitarismo no podemos verla como una enorme irresponsabilidad de Daniel Ortega, tomando en cuenta la declaración explícita del comandante Cero, donde dice que él es el que le da la orden, porque lo que deja al país es una banda armada de criminales. Bueno, sí, es cierto. Si eso que Edén efectivamente dijo es cierto, pues, y como él lo dice, yo creo que fue irresponsable haber creado ese tipo de fuerzas, pues. Irresponsable y criminal, ¿verdad? No había antecedentes en el país, pues. Fíjate que ni siquiera en la guerra contra la Contra, porque nosotros lo que creamos fue con carácter legal las milicias, pues, populares sandinistas, ¿te acuerdas? Que eran estructuras que apoyaban efectivamente a los batallones del ejército. Creamos los batallones de reserva, se le dio su entrenamiento, etcétera, se legalizó, se estableció que era parte importante del combate en contra de la contrarrevolución y que eran fuerzas, en algunos casos relevantes, porque combatieron junto al ejército, al igual que las milicias, pues en algunas ciudades tuvieron más importancia que otras, donde más había, digamos, actividad militar de la contra. Pero una fuerza paramilitar, digamos, como la que se creó ahora, nunca se hizo en la década de los 80, pues. No hubo, digamos, ese antecedente, pues, ¿me entendés? Se fue mucho más cuidadoso en la forma de llevar la guerra y no se promovió ese tipo de fuerza, pues tampoco, incluso la Contra hizo, ¿me entendés? Aparte de las fuerzas regulares que aglutinaron ellos, la creación de fuerzas irregulares, pues, aparte de ellos que de por sí eran irregulares, pues, que se dedicaran a ir a matar, pues, a dirigentes sandinistas, etcétera. Fue un fenómeno que se ha visto en algunos países de América Latina, como vos decís, pues, pero que no lo habíamos visto en Nicaragua con anterioridad. En Centroamérica. Ni en Centroamérica, por eso creo que hay que eliminarlo totalmente. Nicaragua Libre Los Ángeles, Nicas por la Democracia, la Alianza de Autoconvocados del Sur de California y el Barro Foundation te invita a esta grandiosa marcha este sábado 20 de abril, 10 a.m. Punto de inicio, Pearson Square, y concluiremos en Civic Center. Viviremos con un acto cívico. Nicaragua te necesita, no faltes. Fuerza Nicaragua. Sobrevive la palabra y el camino, porque sos Nicaragua la guerrera del amor. Vamos, que sientan, que agonizan charlatanes, los que manchan de mentiras la bandera, nuestras tumbas, desde miedo los principios, traficantes de ilusiones. Vamos, que escuchen, no amedrantan los bozales de cobardes y traidores, de corruptos vende patria, que hoy enlutan nuestras almas, el pueblo con su fuerza se... El tema más delicado de todo, el ejército. Primero, ¿será la gran tarea del ejército el desarme de todos estos bandidos? Hay quienes consideran ese criterio. He oído opiniones, he leído, entendé, algunos artículos de algunos especialistas, pues en ese sentido es un tema que está sobre la mesa, como ahora es común que se diga en distintos ámbitos nacionales e internacionales. Bueno, es una opción que está sobre la mesa. El ejército, al inicio de esta segunda parte del diálogo, sacó el comunicado hace un mes, en el que dijo que ellos no iban a tolerar, pues, la presencia de grupos armados al margen de la ley, pues. Lo dijeron en su estilo, pues, es un comunicado bastante corto, pero en los dos últimos párrafos sí lo señalaron, pues. Hay
por otro lado, la percepción que efectivamente el ejército ha estado muy pasivo, pues, y que por mandato constitucional lo debió de haber hecho desde un principio, pues, porque siendo la única fuerza autorizada, pues, de orden militar, pues. Para aportar armas de guerra. Sí, para aportar armas de guerra, estuvo en una posición, por llamarle de alguna manera neutral, pues no tomó bando, pues, ni por un lado ni por otro, lo cual a muchos le hace decir el hecho de no tomar bando, más bien quiere decir que estuvo respaldando, pues, lo que se hizo por parte de la gente que respaldó al gobierno. Yo no creo que el ejército, de una manera, además que el ejército depende, pues, del presidente de la República como jefe supremo del ejército, pues, pero aún ellos, el Consejo Comandante o el jefe del ejército o los otros mandos militares, hayan deliberadamente participado o tenido una participación directa, pues, en la represión que se produjo en esos meses, pues. Algunas personas, incluso dentro de la oposición, lo han dicho, pues, que no debemos de enfocar, pues, de la batería en contra del ejército. A estas alturas, sin embargo, la responsabilidad del desarme, creo yo, que sí debiera de discutirse más a fondo en la mesa del diálogo y discutir el rol del ejército en el papel del desarme también, al margen que se puedan también considerar opciones internacionales, pues como se hizo con la CIAPOEA, pues que estaba trabajando, ¿te acuerdas?, con el ejército buscando cómo los contras entregaran sus armas, se desarmaran, después se quemaran, etcétera. Entonces sí es un tema que está abierto a discusión todavía. Es un tema muy sensible porque ha sido una institución que ha tenido credibilidad en el país por haber sido apartidista. Ha bajado un poco, según las encuestas, efectivamente su credibilidad se ha visto arrastrado, pues, en el torbellino de violencia que vivió el país, pero no podemos por eso, pues, descalificarlo o hacer acusaciones en su contra, pues, puesto que no hubo unidades militares, pues, del ejército participando en los actos represivos que se dieron. Pero el rol en el futuro alrededor del desarme tiene que discutirse. Yo en eso coincido con vos y pudiera ser uno de las fuerzas que tuviera un papel determinante en el desarme de las fuerzas paramilitares, pues, a como también se pudiera pensar en fuerzas, digamos, internacionales que sirvan de garante, pues, y que coadyuven a esta labor, pues. Hasta ahora es un tema que ahí está sobre la mesa y que todavía después que el ejército sacó el comunicado en algunos hechos que se dieron cerca de los centros comerciales, vos veías a personas en moto, pues, a 2 personas en moto encapuchadas con armas largas, pues, con armas de guerra, pues. Sí. Entonces, ¿por qué no fueron desarmados? Pues, es decir, si ya se había logrado que se estableciera esto, ¿no? Es algo que a lo mejor va a tomar tiempo o habrá que esperar el acuerdo ya de implementación en la concreta, pues, sobre el desarme de los grupos paramilitares, porque lo que quedó fue una especie de enunciado muy general, que, te repito, vuelve a quedar sujeto a una voluntad política, pues, de que efectivamente este desarme se produzca, pues, porque hay quienes te dicen que pues, con un discurso ya gastado, pues, que la otra fuerza, pues, de oposición puede considerar la vía militar, que yo la descarto totalmente, porque nadie la quiere, nadie la piensa, nadie la ha planteado, nadie la va a apoyar, nadie lo ha hecho, ni van a conseguir apoyo siquiera, pues. Exactamente. Entonces es un tema que para mí no es más que una excusa, pues está descartado, pues, que los azul y blancos, los autoconvocados o las otras fuerzas políticas consideren la opción armada o militar para solucionar el problema en Nicaragua. Ahora, hay coincidencias perversas. Una de ellas, el comunicado sale cuando ya la policía absorbió a los paramilitares, entonces ya no son ilegales, porque ya están cubiertos con el manto de la legalidad de la policía. Y la otra coincidencia perversa es que
me he encontrado con unos hallazgos que me han dejado un poco con escalofrío. Todo el armamento que se utiliza por los paramilitares en los primeros meses coinciden exactamente con el armamento del Comando de Operaciones Especiales del Ejército. Las lanzagranadas M79 no son de la policía. Los FAL, M16, Galil, el M24 SWS, el fusil de francotirador, que es el fusil que dejaron los instructores norteamericanos, la ametralladora PKM, la RPK, los lanzacohetes, porque eso no era, la policía no manejaba eso, ni los paramilitares, o el Pastora mandó a comprar, ¿verdad? Es decir, hay algunas coincidencias que, como te digo, son perversas. Bueno, yo creo, Roberto, que hay que, en el primer caso, habrá que determinar pues la reincorporación a la policía de los paramilitares, pues pasando por la policía voluntaria hasta llegar a ser tal vez policía ya pagado, pues, y parte orgánica de la policía, pues, para poder determinar responsabilidades y si efectivamente fue un proceso, digamos, que se hizo de una manera deliberada, pues, y para buscar cómo darle protección, ¿no? El segundo punto, un estudio que salió de una de las firmas estas expertas en armas hace un poco más de un mes también, y otras investigaciones, pues, como esa que está haciendo vos u otras personas, señalan esta situación, que las armas eran armas propias de guerra del ejército, pues no eran armas de la policía. Volvemos a lo mismo, pues tenés que llegar, creo que algo de eso dice también el grupo de expertos internacionales en uno de sus capítulos, ¿no? Tenés que llegar al fondo de ese problema, porque eso obviamente comprometería la neutralidad del ejército, pues, porque si bien es cierto no participaron de una manera activa como militares, ¿cómo te explicas que armas que eran del uso exclusivo de ellos pudieran haber estado en manos de los paramilitares, pues, o de fuerzas policiales? Es algo que hay que aclararlo, hay que investigarlo muy a fondo. Yo no me atrevería a decir que fue de una forma deliberada, pues, si el ejército la entregó, pues pueden haber habido distintas formas en las que estos grupos se apropiaran, pues pueden haberla conseguido, no sé, aunque es muy difícil, pues, en el mercado negro, por decirte algo, pues, o en otras instancias, pues, vinculadas con ejércitos en Centroamérica o en otro lugar. Es decir, aseverar, lo que hay es una realidad, que eran armas de guerra exclusivas del ejército, pero ya inducir y aseverar que el ejército las proporcionó ex profeso, pues, o de una manera directa a esta fuerza, es algo que yo no me atrevería a decirlo, sino que habría que esperar que se avance en la investigación sobre ese tema, se aclare efectivamente cómo llegaron estas armas a estar en manos de estas personas y que se tomen las decisiones que correspondan, pues, deslindando las responsabilidades del caso. Ellos siempre lo han negado, pues, los mandos militares, y han sido muy categóricos, pues, en su posición que mantuvieron de neutralidad, pues, y de decir que no iban a tomar parte, pues, en ese conflicto desde la primera vez que se pronunciaron. Pero siempre queda la gran interrogante, pues, que vos señalás, pues, del asunto de las armas, que constitucionalmente fueron muy letales, pues. ¿Ah? Constitucionalmente tenían que desarmarlo. Constitucionalmente tenían que desarmarlo. Bueno, sí. Y eso se dijo desde un principio, pues, por algunos ex jefes del ejército, pues, lo dijo el general Ortega, lo dijo el general Cuadra, después algunos mandos que habían sido el ejército que constitucionalmente estaban obligados a proceder al desarme, pues. Pero es que eso es un ángulo del problema, pues. El otro ángulo es que ellos obedecen a un mando estrictamente militar, y vos y yo que estuvimos en el ejército, sabemos que después del jefe del ejército está también el presidente de la República, pues, que es el jefe supremo del ejército,
y habrá que ver qué fue lo que ocurrió ahí, pues. Pero sí coincido que debiera ser un tema que se debe de investigar, claro que sí. Bien, con esto llegamos al final de nuestra entrevista con el doctor Rafael Solís Cerda, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Muchísimas gracias por tu comparecencia, Rafael, y esperamos tenerte Gracias, nuevamente. Roberto. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Gracias. Ya se sienten nuestros pasos, se levantan las banderas. Nicaragua Libre Los Ángeles, Nica por la Democracia, la Alianza de Autoconvocados del Sur de California y la Fundación Al Barro te invitan a la gran marcha por Nicaragua, exigiendo que se respeten nuestros derechos constitucionales a la libre expresión, la libre manifestación, la libre agrupación y la libertad de todos y todas las presas políticas, así como los asesinados pidiendo justicia. El pueblo no se calla hasta que el dictador se vaya. Por eso marchamos todos este 20 de abril a partir de las 10 de la mañana en Los Ángeles, en Civic Center. Si no hay paz para el pueblo, que no haya paz para Ortega y Murillo. ¡Viva Nicaragua Libre! Siempre Verde, Mercado